Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 66 que se ve muy impresionante. Como siempre puedes realizarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Fíjense, lo que tenemos que hacer aquí es elevar a la 8 para poder simplificar la raíz primeramente. Entonces elevamos a la 8 de este lado y también lo hacemos en el otro lado. Entonces también elevamos acá a la 8. Y ahora ya podemos simplificar este 8 con este 8 de aquí. Y me queda simplemente lo que está dentro de la raíz. 2 a la 17 más 2 a la n sobre 2 a la n más 2. Muy bien. Y esto va a ser igual a 2 a la 8, que lo vamos a dejar escrito así. 2 a la 8. Ahora lo que debemos hacer es simplificar esto que está en el denominador de esta fracción. Para ello pues vamos a multiplicar por 2 a la n más 2. Que es lo que tengo aquí en el denominador. Como lo hice aquí, lo tengo que hacer acá también. 2 a la n más 2. Listo, y ahora yo ya puedo simplificar esto de aquí con esto de aquí. En el lado izquierdo me ha quedado 2 a la 17 más 2 a la n. Y en el lado derecho tenemos que aplicar propiedad distributiva. Primero este de aquí por este de aquí. 2 a la 8 por 2 a la n. Luego este de aquí por este de acá. Más 2 a la 8 por 2. Muy bien. Ahora lo que tenga n lo voy a dejar en el lado izquierdo de la igualdad. Y lo que no tenga n lo voy a dejar en el lado derecho. Primeramente, este de aquí sí tiene n, por lo tanto va a quedar en este lado como 2 a la n. Luego, este de aquí también tiene n. Entonces esto queda en el lado izquierdo como menos 2 a la 8 por 2 a la n. Igual, este término de aquí va a quedar en el lado derecho como 2 a la 8 por 2. Pero 2 a la 8 por 2, fíjense, yo puedo conservar la base y sumar los exponentes. Aquí hay un exponente 1. Entonces si conservamos la base, vamos a borrar esto de aquí. Conservamos la base que es 2 y sumamos los exponentes. 8 más 1 es 9. Este de aquí es este de aquí, ¿no? Y finalmente nos quedó este de aquí, que lo vamos a dejar en el lado derecho como menos 2 a la 17. Muy bien. Ahora sí, de aquí voy a sacar factor común 2 a la n. Pongan mucha atención, sacamos 2 a la n como factor común. Aquí tendría que multiplicar por 1 para que 2 a la n por 1 me dé este 2 a la n. Menos, para que me dé esto de aquí necesitaría multiplicar por 2 a la 8. Muy bien. Igual, por aquí vamos a dejar escrito este 2 a la 9 como está. Pero este 2 a la 17 yo sé que es 2 a la 9 más 8. Vamos a continuar esto por acá. Fíjense, tenemos 2 a la n multiplicado por 1 menos 2 a la 8. Y esto es igual. Lo he copiado idéntico, ¿no? A 2 a la 9 menos. Aquí, como tengo 2 a la 9 más 8, yo puedo separar en 2. 2 a la 9 multiplicado por 2 a la 8. Esto se puede hacer por propiedades de los exponenciales. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es sacar factor común de nuevo. Por aquí esto de aquí va a quedar igualito. 1 menos 2 a la 8. Y esto va a ser igual. Aquí tenemos 2 a la 9 y acá también tenemos 2 a la 9. Por lo tanto podemos sacar factor común 2 a la 9. Multiplicado por 1 porque 2 a la 9 por 1 me da 2 a la 9. Menos. Si sacamos factor común aquí 2 a la 9 me queda 2 a la 8. Muy bien. Fíjense, tenemos aquí lo mismo que tenemos acá, entre paréntesis tenemos lo mismo. Podemos dividir toda esta fracción en el lado izquierdo por 1 menos 2 a la 8. Y lo que hacemos aquí en el lado izquierdo también tenemos que hacerlo en el lado derecho. 1 menos 2 a la 8. Muy bien, simplificamos todo esto de aquí y hemos obtenido 2 a la n igual a 2 a la 9, que es esto que tengo aquí, ¿no? Por lo tanto, como tenemos bases iguales, pues los exponentes también tienen que ser iguales. N igual a 9. El exponente del lado izquierdo igual al exponente del lado derecho. Y ya hemos resuelto nuestra ecuación exponencial. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darme un like
para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.